Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, ganó Milei y el presidente Petro en lugar de tener un gesto de cordura y de respeto por la decisión de un pueblo, sale a insultar a Milei, a seguir haciendo causa con Massa, olvidándose que él es el jefe de las relaciones internacionales y que Argentina merece respeto. Es la decisión de su pueblo, ¿no? Definitivamente lo del presidente Gustavo Petro resultó bastante destemplado, doctor Fernando, al punto que pues, todo el mundo se refirió a lo que estaba escribiendo ayer precisamente el presidente. Me permito compartir pantalla para que veamos el trino de Gustavo Petro a Javier Milei. Dice lo siguiente, Gustavo Petro: ha ganado la extrema derecha en la Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Mientras tanto, personajes como Gabriel Boric, doctor Fernando, que también son de la misma tendencia, tuvieron un saludo amable con el presidente de la Argentina. Ahora, no me imagino yo cuál va a ser la respuesta de Javier Milei una vez lea esto que ha escrito Gustavo Petro y cómo va a ser la relación que tengamos con la Argentina, con el presidente recientemente electo en ese país. Creo que Gustavo Petro es experto en patear y buscar enemigos en todas partes. Bueno, y no se le olvide el Ecuador, ¿no? Ya le dieron las credenciales a Noboa. Seguramente será también de extrema derecha. El neoliberalismo. Presidente Petro, un momento de cordura, un momento de reflexión. Piense en la nación. No todo el mundo puede estar equivocado. Que todos están equivocados y el único que acierta es usted a estas alturas. ¡Qué horror! Bueno, lo cierto es que ganó Milei, es el presidente de Argentina. Nuestros respetos por el pueblo argentino, un pueblo al que estamos ligados de tantas maneras, por tantos sentimientos que nos salen del fondo del corazón y que tenemos que respetar. Bueno, no nos gustaron los regímenes anteriores y lo dijimos. Ni la señora Kirchner, ni los últimos escarceos del señor Perón. El izquierdismo argentino no hizo sino llevarlo a un desastre. 150% de inflación. Eso es lo que deja Massa. Y quería que lo eligieran presidente. Bueno, en fin, son las cosas que pasan. Y ahora Petro se reúne con Maduro y con Vladimir Padrino. Demar sabrá que los Estados Unidos están ofreciendo millones de dólares por quienes permitan la captura de estos sujetos. Claro que debe saberlo, doctor Fernando. Por razones de esa misma naturaleza, ni el uno ni el otro pueden ir a los Estados Unidos. Lo cierto es que sí, existe ese aviso o ese anuncio que indica que este es el mapa que busca los Estados Unidos lograr captura en cualquier momento de los agentes del régimen de Nicolás Maduro. Aquí lo pongo en pantalla. Vean ustedes, aquí tienen ustedes en primer lugar a el corrupto narcodictador Nicolás Petro, 15 millones de dólares por su captura. Y al lado... Maduro. En su lado derecho tienen ustedes a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, por el que ofrecen 10 millones de dólares. Ahí está toda la cúpula del del madurismo. Oiga, se me metió Petro. Es que sí, ya voy a contar una cosa de Petro y Maduro. En todo su esplendor. Por ambos se pide, pues vea usted, 25 millones de dólares, tanto por Vladimir Padrino como por Nicolás Maduro. Y con esto se reunió el fin de semana y ocurrió dos cosas, doctor Fernando, el fin de semana en anuncios por parte de Gustavo Petro. Lo primero que anunciaron fue una cooperación binacional entre Venezuela y Colombia para asuntos de seguridad y defensa de Colombia. Eso fue lo primero que anunciaron. Lo que se hace aquí bien raro, doctor Fernando, es cómo hace el gobierno Petro para hablar de seguridad y defensa
con un tipo como Vladimir Padrino, que ha sido señalado de tener que ver con el cartel de los soles, donde se plantea que utilizan el narcotráfico como modo de operación en Venezuela. Y con ese se reunieron. Y Petro se reúne con Maduro para hablar supuestamente de derechos humanos, con probablemente, doctor Fernando, el mayor violador de derechos humanos de América Latina que está vivo. Obviamente le hace concurso Raúl Castro, le hace concurso Ortega, pero sin duda Nicolás Maduro, que ha logrado desplazar a casi 8 millones de venezolanos de su país, es uno de los mayores violadores de derechos humanos. Y con estos dos personajes se reúnen el fin de semana Gustavo Petro. Bueno, y para mejorar esas relaciones se llevó a Laura Sarabia, ¿no? No entendí qué hacía Laura Sarabia en, Bueno, no entendió nadie, o en todo el mundo, Venezuela. o todo el mundo entiende y nadie quiere contar qué es lo que pasa. Pero pues eso es ridículo, eso es ridículo. Laura Sarabia en Venezuela con Padrino y con Maduro. Y lo de Ecopetrol, eso sí que es grave. Ya el presidente Álvaro Uribe lo dijo y lo está diciendo todo el mundo. Esa es la quiebra de Ecopetrol, porque en materia de administración y en materia política, menos por menos no da más. No sé quién le enseñó eso a Petro alguna vez, que menos por menos da más. Y entonces resolvió Ecopetrol, que está cayendo en sus utilidades. PDVSA, que pasó de producir más de 3 millones de barriles a 750.000 barriles, es un desastre. Ese par de desastres sumados debe dar más. ¿Cómo le parece? Es ridículo. En momentos en que Ecopetrol reporta una mayor cantidad de barriles de crudo diarios, pues simplemente Petro propone hacer sociedad con una empresa quebrada y que aparece en la lista Clinton. Otro tema que no es de menor entidad, doctor Fernando. Claramente sí está en la lista Clinton PDVSA, y Petro nos pretende poner de socios a este conglomerado venezolano. Yo quiero mostrarles a ustedes precisamente el pantallazo que acabo de obtener precisamente de donde aparece PDVSA dentro de la lista Clinton, para que vean que no es un cuento. No es que estamos hablando de algo que no existe, no. Sí existe y es de la mayor gravedad. Ahora, doctor Fernando, ¿qué significa eso? Que Ecopetrol tiene más de 5 compañías y sociedades en los Estados Unidos y cotiza en la bolsa. ¿Qué hace Ecopetrol entonces con una empresa sancionada? En la bolsa de Nueva York, perdónenme la precisión. En la bolsa de Nueva York, sí, señor. ¿Qué hace entonces la empresa colombiana negociando con PDVSA? Aquí está el pantallazo que les había prometido hace un momento, precisamente sobre el tema de PDVSA. Sí, sancionados precisamente por la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos. Ahí está PDVSA, Petróleos de Venezuela, Refinería El Palito, Petróleos de Venezuela S.A. Ese es la prueba de a dónde nos está conduciendo el presidente Gustavo Petro con unos problemas enormes. Y aquí quiero hacer un recorderis. Recuerda, doctor Fernando, una vez Gustavo Petro llega al poder en Colombia, se inventa la apertura de relaciones bilaterales con Venezuela. Y eso no pasó desapercibido porque hay un detalle ahí importante. ¿Recuerda usted a Conviasa, la aerolínea venezolana? Esa, Conviasa, intentó volar Caracas-Bogotá y Estados Unidos lo impidió. Cuando todo estaba listo para que eso fuera una realidad, Estados Unidos le recordó a Colombia y a Venezuela que Conviasa hace parte de la lista Clinton. Está en la Oficina de Control de Activos Extranjeros y que por lo mismo no podía negociar con Colombia o Colombia se atenía a las consecuencias. ¿Qué tuvo que hacer Colombia? Suspender cualquier idea, cualquier posibilidad de que Conviasa volara a Bogotá. Bueno, PDVSA era una de las compañías más importantes de América. Su administración era exaltada en el mundo entero. Y vea usted, llega Chávez y aquí vinieron muchos venezolanos que salieron de PDVSA huyendo porque los persiguieron a todos y el resultado es así. ¿Qué pasó con esos colombianos que vinieron venezolanos que vinieron a Colombia? No lo sé, no lo sé. Pero Colombia debió aprovecharlos porque tenían una experiencia maravillosa en el manejo de empresas petroleras, que eso era PDVSA, la joya de la corona
la arruinaron, la quebraron. Se la robaron por completo. Hasta producir arepas la pusieron. Claro. Y aquí viene, doctor Fernando, la gran incoherencia de Gustavo Petro. Bueno, él es un incoherente por naturaleza. De hecho, el anuncio que hace, veámoslo y escuchémoslo. Pareciera que no se preparó para poder hablar de esto. Simplemente se le ocurrió, como a él se le ocurren tantas cosas, ¿no? Construyan un aeropuerto internacional en La Guajira. Construyan un aeropuerto internacional en el Chocó. Construyan un tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Es de esa naturaleza el anuncio. Veamos y escuchemos lo que dijo con Nicolás Maduro en la rueda de prensa el día de ayer. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás, pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas. Es una integración real, así comenzó la Unión Europea, integrando carbón. Ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí. ¿Cómo le parece? No sé si está hablando Mario Moreno Cantinflas o está hablando el presidente de Colombia. Qué horror, por Dios, qué horror. Le vamos a vender supuestamente energía eléctrica a Venezuela de la que se produce en La Guajira, es lo que dice Petro. Y Venezuela nos va a entregar a nosotros crudo y gas. ¿Y qué es lo que viene de Venezuela por Cali hacia el extremo oriente? El gas. Ah, el gas. El gas. Tenemos dos problemitas. El primero, doctor Fernando, que este señor, que es presidente de Colombia, le ha dicho al mundo que el gas y el petróleo son más peligrosos que la cocaína y que hay que salvar el mundo de la extinción, de la cuarta extinción de la humanidad, y que hay que esparcir el virus de la vida por la galaxia. Fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Recojo dos intervenciones con esto que acabo de pronunciar. Eso lo dijo él. ¿Cuál es el problema? Él ha dicho que no debe haber más exploración y explotación de hidrocarburos, porque eso acabará con el planeta Tierra. No entiendo, pero entonces si lo hace en Colombia, acabamos el planeta Tierra. Pero si lo hace en Venezuela, ¿no acaba el planeta Tierra? Eso mismo se lo preguntó Rudolf Holmes ayer a través de Twitter a Gustavo Petro, que Gustavo Petro le decía por qué le incomodaba tanto su idea de hacer un negocio con PDVSA. Pero el otro problema que tiene Gustavo Petro, reparar ese gasoducto que alguna vez existió en la época del expresidente Uribe y Hugo Chávez Frías, puede costarle a Colombia $50 millones. ¿De dónde la plata para construir, o más bien, reconstruir el famoso gasoducto? ¿De dónde? ¿50 millones de dólares? Sí, señor. Pero además, Petro había dicho que él nunca lo haría. Recordemos, Petro, a unos meses de convertirse en presidente de Colombia, esto le decía a la emisora Blue Radio. No, eso, digamos, todo lo que dijo al principio es cierto, porque eso son noticias, ¿no? Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los Estados Unidos, etcétera. Pero eso de que me conecte al tubo, eso es mentira. Eso jamás lo pronuncio, ni se me ocurriría por la cabeza, porque yo lo que estoy pensando es una transición hacia energías limpias, que es muy diferente a lo que él está diciendo. Nosotros no necesitamos conectarnos a ningún tubo en Venezuela. Tenemos reservas hasta por 12 años y los contratos de exploración vigentes pueden alargar eso a unos 15, 18 años. Nada que ver con mi gobierno, que es de 4 años. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en los próximos 4 años? Que es mi mandato, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra refinación, nuestro mercado interno y la exportación, como la estamos desarrollando hasta ahora, no hay ningún problema. Ay, María, por Dios. Pues lo negaba, ¿no? Decía que no íbamos a conectarnos a un tubo y la noticia es que estamos listos para conectarnos. Pero para repararlo, ¿no? Para meterle 50 milloncitos de dólares. Sí, solo $50 millones. Plata, no sabemos de dónde. Muy bien. Y no se le olvide,
Está Iván Cepeda insistiendo en el proyecto para meter a la cárcel al que se oponga a la paz de Petro, que era lo que faltaba, el delito de opinión en todo su esplendor. De aquí en adelante, cuando salga esa ley, si es que sale esa ley maldita, si al Congreso se le ocurre aprobar semejante monstruosidad que le propone Iván Cepeda, el que critique los acuerdos con el ELN, o los acuerdos con las FARC, o los acuerdos con cualquiera de los carteles de la droga, se va para la cárcel. Qué maravilla, ¿no? Sí, dice que son 15 años de cárcel para quien lo intente, por lo menos. Y es que aquí les dejo el pantallazo también del proyecto de ley 192 del 2023. Aquí se los comparto en pantalla en estos momentos. Lo que dice es lo siguiente: obstrucción a la paz, el que obstruya, impida o restrinja de manera temporal o permanente la exploración, inicio, desarrollo o finalización de procesos con el gobierno nacional que adelanten el marco de la política de la paz definida en la ley 2272 del 2022, que era la famosa ley de orden público que Petro le puso por nombre Paz Total, o la suscripción, implementación o cumplimiento de acuerdos parciales, acuerdos humanitarios y protocolos que se pacten en el desarrollo de los mismos, incurrirá en prisión de 10 a 15 años, en multa de 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en restricción de sus derechos y funciones públicas de 10 a 15 años. ¿Cómo le parece, pues, el demócrata de Iván Cepeda? De aquí en adelante, el que se oponga, el que obstruya, el que comente, el que critique, se va para la cárcel entre 10 y 15 años. Esa tiranía, eso se le ocurrió a Fidel Castro, no nos llegó nunca tanto. No, no, eso no ha habido tirano en el mundo al que se le ocurra semejante barbaridad. Bueno, y a propósito de Mar, lo que está pasando en España es muy grave. El señor Sánchez se hizo elegir presidente por 4 años con el voto de los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Hágame el favor. Y la manifestación que le hicieron en Madrid, ese es el comienzo del gobierno de Sánchez. Bueno, los izquierdistas se parecen, ¿no? En todas partes. Muchísimo. Desde aquí, desde Colombia, Petro y su gente lo apoyan decididamente. Pero claro, Petro debe estar feliz con lo que está haciendo Sánchez, uniéndose con los separatistas catalanes y separatistas vascos. Bueno. ¿Cuál es la entidad que creó Petro y que viola la ley 80? Es que esto es bien complicado. ¿Qué entidad creó? Doctor Fernando, se llama el INVIR. Ese es el nuevo ente que tendremos en Colombia. Aquí les pongo en pantalla, a ver si lo alcanzamos a ver, la naturaleza de esta nueva entidad que crea Gustavo Petro. El INVIR, que es el Instituto Nacional de Vías Regionales. Es un establecimiento público del sector descentralizado y viene a tomar muchas de las funciones que tiene actualmente el INVIAS. El INVIR lo que busca como objetivo es la construcción y mejoramiento, conservación de vías regionales en el territorio nacional. Hasta ahí todo normal, diríamos todo bien. ¿Cuál es el gran problema del famoso INVIR? Doctor Fernando, que lo que propone el mismo decreto que crea el INVIR es que esta entidad podrá contratar de manera directa con juntas de acción comunal, grupos significativos de ciudadanos, llámese campesinos, comunidades negras, indígenas, sin que medie restricciones por la cuantía. Es de ese nivel. La ley 80 ha expresado, doctor Fernando, que una excepción es la contratación directa, pero Gustavo Petro aquí propone que se pueda hacer de manera directa, evidentemente, la contratación y sin importar la cuantía, con unos grupos que son, ya lo dije, las juntas de acción comunal, comunidades negras, raizales, palenqueras, indígenas en el país para que hagan mantenimiento de las vías terciarias en las veredas y municipios del país a donde no haya llegado el Estado. Bueno, pero Petro no puede crear eso. Es absolutamente inconstitucional la creación de un organismo de ese estilo violando la ley 80. Y es que esto todo, doctor Fernando, arranca por el famoso Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde los congresistas dejaron pasar
la creación de esa entidad y donde dejaron establecido que se podía hacer ese tipo de contratación directa con cabildos indígenas, autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas, organizaciones indígenas con capacidad de poder contratar. El gran problema, evidentemente, es la cuantía. A mí se me ocurre pensar que sin cuantía establecida, doctor Fernando, esto va a ser la danza de los millones a las comunidades. Ya sabemos para qué, ¿no? Para tener abonado el terreno en época electoral. Bueno, y viene el salario mínimo de Mar. Viene el salario mínimo. Aquí no pensamos en las cosas como hay que pensarlas. ¿Qué va a hacer el gobierno con el salario mínimo? Porque seguramente llegarán los sindicatos extremos a pedir, dicen que van a pedir 2 millones de pesos de salario mínimo. Me imagino que más los recursos de transporte y otras adealas. ¿Quién vuelve a crear un empleo? ¿A qué costo? ¿De qué manera? ¿Van a arruinar el país con el salario mínimo? ¿Qué se habla sobre eso? Doctor Fernando, ya el ministro Ricardo Bonilla, que le reconocemos su franqueza, ha dicho que la discusión va a partir de un incremento del 10% en el salario. Es lo que ha dicho el ministro. Pero las centrales han puesto el grito en el cielo y han dicho que eso es muy poco para poder iniciar la discusión. Esperemos que no se haga realidad el temor de que terminemos en un aumento que esté por encima del 17 o 20%, como lo están planteando algunos precisamente desde las centrales. Eso sí que sería la ruina para la economía colombiana. Vamos a ver. Y la ruina para las empresas y la falta de creación de las empresas. Y el hambre. Eso es lo que está pasando en Colombia y por eso la gente en los estadios grita fuera Petro, y Petro no entiende. No nos podemos ir sin ver lo que pasó en el Atanasio Girardot. Sí. Veamos qué fue lo que pasó en el estadio anoche. Ahí está, anoche, doctor Fernando. La gente empieza gritando fuera Petro y uno no sabe eso en qué termina. Presidente Petro, la gente está desesperada, a la gente la asesinan. Tenemos una masacre de 3 personas que aparecieron muertas con armas largas en este fin de semana. A la gente le está faltando oportunidades, los jóvenes no saben qué hacer, no saben qué camino tomar. No hay creación de empresas y nadie puede crear una empresa en estas condiciones de incertidumbre, de inseguridad. Y usted asociado con Nicolás Madrino y con Vladimir Padrino, Dios nos libre, Dios nos libre. Masacre número 81 en el país, doctor Fernando, de la que usted acaba de hablar, en el departamento del Valle, exactamente en el municipio de Trujillo, 3 personas asesinadas este fin de semana, el 18 de noviembre, hace 2 días. Y para quienes están preguntando esto, ¿dónde fue? Lo del fuera Petro, esto fue durante el clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que terminó con victoria del poderoso 2-1 este domingo, Grupo B de la Liga. Ahí fue donde la gente gritó fuera Petro y no estaba ni la niña Antonella ni doña Verónica Alcocer. Bueno, en la reunión con Maduro y con Padrino quedó faltando un personaje, porque no lo llevarían también. ¿Quién? ¿Sabe a quién me refiero, no? No. Al tercer venezolano, Diosdado Cabello. ¿Por qué no lo llevaron a la reunión? ¿Diosdado el que decía que Petro ya había ido a pedirles financiación para la campaña? Bueno, Diosdado Cabello. Bueno, queridos amigos, nos quedan muchas cosas por decir y las seguiremos diciendo. Gracias a su generosidad, porque ustedes son los dueños de la hora de la verdad. Estamos cumpliendo 1 año del día en que recibimos el apoyo de ustedes. No es dinero, es tiempo, es dedicación. Dedíquele unos minutos a ratificar su compromiso con la hora de la verdad para que la hora de la verdad la pueda seguir diciendo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y así nos despedimos. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo, para que tu techo quede